Yo soy Josué Núñez. Manuel Silva. Daniel Tafur. Natalia Novoa. Y nuestro grupo presentará los próximos vídeos y hará salida del sexo. ¿María Capuchino? Sí. Yo. Bueno, los cruces monohíbridos y híbridos van a determinar la posibilidad de que un gen se manifieste en una generación futura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta representación. El grupo anterior de las leyes de Mendel lo explicaron con arvejas. ¿Cómo? Sí, bueno. Esto sería lo mismo. Tenemos una de color amarillo, de color verde. Y aquí tendríamos los alelos dominantes o homocigotos y los alelos dominantes, alelos recesivos, o homocigotos también. Dominante, recesivo. Dará como resultado un alelo dominante recesivo que sería un heterocigoto, un alelo heterocigoto. Ok, aquí tenemos en esta tabla las diferencias de dominancia completa, dominancia incompleta y codominancia. Bueno, ¿qué sucede a nivel celular y los resultados? Aquí, en la dominancia completa, el alelo dominante es el que se expresa. Voy a poner un ejemplo. Un padre con el cabello negro y una madre con cabello rubio. Entonces, el gen dominante, que sería, por ejemplo, el color de pelo negro, es el que se estaría expresando en su hijo. Con dominancia incompleta, ambos alelos se mezclan, entonces esos padres pueden tener un hijo de cualquiera de los dos colores de cabello o una mezcla entre los dos. Y la combinación a ambos alelos se expresan separados al mismo tiempo. Aquí ya lo expliqué antes sobre el color y demás. Esto lo expliqué antes, me adelanté, perdón. Entonces aquí ya tenemos lo que había dicho del alelo dominante, que se representa con la letra mayúscula, hay que saber eso. Y el recesivo se va a expresar con una letra minúscula. Entonces ya lo he explicado. Este es un cuadro de Punnett, como pueden ver. Aquí está un cruce, está otro. Y estos son los posibles resultados que pueden dar. Por ejemplo, en este primer cruce se expresará una arveja, que no me acuerdo el otro nombre, amarilla. Aquí dará otra amarilla y así. Se va a expresar de otra manera. ¿Quién va a decir eso? Bueno, los cruces de híbridos se refiere. ¿Yo? Sí. ¿Qué pasó? Es que no me siento preparada para decir eso. Dale. ¿Cuál es tu nombre? Josué Núñez. Los cruces de híbridos es un cruce entre dos organismos que son híbridos. Es básicamente una extensión del cuadro anterior. Entre un individuo
rasgos dominantes del primero y dos rasgos dominantes del segundo, o un rasgo dominante y uno recesivo del primero y dos recesivos del primero, y así con todas las combinaciones posibles, dando lugar a pequeñas variaciones entre los diferentes seres vivos. Por ejemplo, mezclas en la tonalidad del color o en seres vivos más complejos, dejando de lado los guisantes, pueden crear nuevos colores de pelaje en animales mamíferos, o mamíferos con manchas, o mamíferos con colores de pelaje que son de difícil aparición, como por ejemplo en el caso de los gatos naranjas, que los gatos naranjas son una variante de los gatos atigrados comunes, y esta anomalía se ve por la combinación de genes recesivos que se ve mayoritariamente en los gatos machos. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es una estructura de ADN plegada alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Estas proteínas llamadas histonas a su vez se plegan en cromatinas, y convirtiéndose de esta manera en nucleosomas. Y estos nucleosomas se pliegan en más proteínas que se van convirtiendo en fibras cada vez más gruesas, que es lo que le da la forma característica a los cromosomas que podemos ver a través del microscopio, siendo que el cromosoma X tenga forma de X, el cromosoma Y tenga la forma característica de una Y. Esto permite que el ADN pueda caber dentro del núcleo de la célula eucariota, ya que de lo contrario, si estuviera desplegado, sería demasiado grande. Se estima que si desplegáramos el ADN completamente, tendría una longitud de aproximadamente 2 metros por la cantidad de información que contiene, en el caso de los humanos. Bueno, yo quería agregar algo. Este tema, porque nos saltamos de herencia hasta cromosomas, y porque es importante saber estos términos para el siguiente que viene. Entonces, existen dos tipos de cromosomas. El primero son los autosomas, que contienen la mayoría de información genética necesaria para el buen desarrollo y del cuerpo. Los genes que están en los autosomas controlan diferentes características que pueden ser el color de los ojos, el color de piel, el tipo sanguíneo y la predisposición de padecer enfermedades. Tenemos también los cromosomas sexuales, que son X y Y, que determinan el sexo biológico de una persona. Daniel, continúa. Bueno, el cromosoma X, normalmente lo trae la mujer, que es más importante porque tiene sus genes dentro de 1100 genes, y el cromosoma Y es el masculino, donde tiene 500 genes. Esto en la herencia ligada del sexo, en este caso, en una enfermedad, el padre tiene el XY, que no es el afectado, la madre que es portadora, tiene dos X, donde la madre portadora, como trae el gen X, que es el que está afectado, en el caso de que tenga un hijo, le va a pasar el gen X, que es el afectado de él, y va a salir enfermo. Y lo mismo va a pasar con una hija, porque el otro es el gen X. En cambio, en donde el padre, que no es el afectado, pues, como es más dominante, no va a tener ni hijo ni hija enferma.
son los alelos que vamos a estar utilizando. Entonces, en nuestro texto nos dicen que los guisantes son heterocígotos. Heterocigotos. Como ya les habían explicado anteriormente, los heterocigotos son los que contienen dos alelos, que pueden ser tanto dominantes como recesivos. En este caso, sería uno mayúsculo mezclado con uno minúsculo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si acá nos muestran que es un heterocigoto, lo que vamos a hacer lo siguiente es mezclar uno mayúsculo con uno minúsculo, que vendría siendo un heterocigoto. Entonces, luego de esto se viene al siguiente paso, que es en el que se hacen las combinaciones y va a aparecer lo que sigue a continuación. Entonces, aquí vendría No veo. ¿Por qué dudas? no sé, Cuéntame por qué dudas para yo aclarar. es que o sea, Recuerda que le damos un alelo de cada papá. Y dice, toma una de la mamá y una de la mamá. pero es que sí, acá se supone. Se supone que después de esto hay que sacar el porcentaje de los que están acá. Entonces, los resultados vendrían siendo A, pero, entonces, debe venir con el porcentaje igual, por lo cual, como tiene una mayúscula, o sea que viene siendo un alelo dominante y otro alelo dominante, estas se eliminarían, como estas son iguales, solamente sería la representación de AA. Si el porcentaje se divide de 4, saldrían a un 20% cada uno, por lo cual el resultado sería 25%. Muy Sí, bien. 25%. 25%. Ahí tiene la respuesta. Ya. Yo lo que quiero es saber cómo que cada La rajita. En fin, Recuerda que la dominante va a ser la que se va a expresar. exacto, porque si está combinado, o sea sea, que que viene sea siendo un heterocigoto. exacto, heterocigoto, ¿El fenotipo cuál sería? él sería, entonces vendría siendo la mayúscula, que vendría siendo el homocigoto dominante, sería el único que se refleja porque es el que tiene mucho mayor poder que el recesivo. Muy bien. Entonces, yo siento que se me está... Sí, está bien. O sea, la respuesta sería un 50% porque se divide entre el 25%. De heterocigoto sí. Sí.
Ahora, si la pregunta fuera el porcentaje del fenotipo, ya es otra cosa. Pero eso no te lo estás preguntando tú mismo en el ejemplo, ¿cierto? Claro, chicos. Sí. No. Ajá. ¿Qué no entendieron? Primero no va a la mayúscula con otra mayúscula. Ajá. Ahí está A. Ajá. Después sería la mayúscula con la minúscula y está ahí. Después vuelve con la minúscula con la Pero se supone que esa es la primera generación. Pero esa es la primera que es un 25%. o sea, el ejemplo de un error con el enunciado, o sea, el ejemplo porque está diciendo que mezcla heterocigoto está bien la primera parte de arriba, pero la parte que está vertical que dice tallo bajo quiere decir que es un homocigoto recesivo. Así es. Sí, claro. No había leído la pregunta. El porcentaje de plantas de tallo bajo. ¿Cuál es el recesivo, que es el tallo bajo, cierto? Para expresarse tiene que estar homocigoto. ¿Está bien? ¿No lo borras? No lo borres. Lo importante es la interpretación. Pero chicos, la tabla, el desarrollo de la tabla quedó claro. No. Yo no entiendo. La tablita es lo primero. La tablita, bien. Dale, entonces, el resultado es la lectura que ustedes le van a dar a esa tablita. Entonces recuerden, cuando hay un gen que es recesivo, ese gen, él no se va a expresar, a no ser que haya otro recesivo. Los dominantes, como su nombre lo indica, siempre se van a expresar. Por eso no importa No importa. Cuando se puede poner a minúscula. A minúscula, a mayúscula. ¿Por qué los compañeros no pusieron a minúscula, a mayúscula? Porque hay una norma en genética que dice, señor Carlos, ¿qué es lo que dice, doctor? La de la dominancia y recesividad. Ajá, es cuando uno los pone. Porque aquí me preguntan que por qué no va a minúscula y después a mayúscula. Normalmente el dominante, según la primera regla, tiende a expresarse primero ante el recesivo. En caso de ser homocigoto dominante, ambos se expresan a la vez. En el caso donde se pueden expresar perfectamente primero el recesivo es cuando ambos lo son, ya que no hay, por decirlo así, una sobreposición del uno sobre el otro. Exacto. Entonces, chicos, con respecto a por qué entonces mayúscula primero y después minúscula, en genética siempre vamos a colocar primero el dominante. Igual, el orden de los factores aquí no altera el producto, pero es como para tener una organización, entender un poquito más. Que nos demos cuenta que hay un 50% de heterocigotos para que no haya confusiones. ¿Sí quedó claro? Eso es bien chévere, eso es como un jueguito, que no vamos a profundizar mucho ahora. Lo importante es que hubo una comprensión del cuadro de Punnett. Sí, bien. Ajá. Ya las preguntas jugaremos después con esas preguntas. Siempre se debe de dividir sí o sí, o sea, siempre tiene que tener un 100% dividido entre todos los componentes. El cromosoma X. La herencia ligada al cromosoma X es un patrón de herencia donde los genes que determinan ciertos rangos o enfermedades que se encuentran en el cromosoma X. Muchas de las enfermedades o anomalías genéticas que los humanos presentan son del cromosoma X. Y para que se expresen es necesario que la madre sea portadora, igual como lo explicó mi compañero Tafur, como pasa en el caso de la hemofilia. La mayoría de los pacientes de hemofilia son hombres porque los hombres tienen un solo cromosoma X. Si en este cromosoma se expresa la enfermedad, el paciente nace enfermo, pero en el caso de las mujeres no. En el caso de las mujeres es necesario que tengan dos cromosomas X con el gen recesivo de la hemofilia para que salgan enfermos. Pero en la mayoría de los casos solamente nacen siendo portadoras. Y son estas madres portadoras las que transmiten el gen de la hemofilia a sus hijos varones. En casos muy específicos donde el padre padece de la enfermedad y la madre es homocigota recesiva,
va a tener un 100% de hijos enfermos y un 100% de hijas portadoras del gen de la hemofilia recesivo. También cabe hablar que el cromosoma X es el cromosoma más importante de los dos, ya que además de contener la mayoría de la información genética, alrededor de 800 a 1100 genes, también es el que contiene las funciones vitales. Mientras que el cromosoma Y se... Bueno, como está explicando mi compañero, el cromosoma Y se destaca por ser muchísimo más pequeño que el cromosoma X, por lo cual existen mayores riesgos de enfermedades a los varones. El cromosoma Y nada más se encuentra en los hombres, por lo cual esas enfermedades van a pasar del padre al hijo. En el caso de las enfermedades es prácticamente como lo está explicando mi compañero. La madre si es portadora y si el padre es un hombre sano, voy a explicar primero por qué las mujeres son portadoras. ¿Quién más? Digamos que este es un gen con la enfermedad. Debido a que las mujeres tienen doble X y debido a que la enfermedad es recesiva, si hay otra X, lo va a dominar, porque esta X es dominante sobre esta enfermedad recesiva. Pero en hombres, de hecho aquí está. Sí, ahí está. En hombres, como hay una sola X, esta será con la enfermedad, y debido a que no hay otra que la domine, sino que hay una sola Y, pues se va a presentar la enfermedad. Acá, esta es la chica sin... Acá no hay enfermedad, ¿no? Digamos que esta tiene un palito aquí que significa enfermedad. Pongamos que esta es una portadora. Esta X va a ser la dominante sobre esta recesiva. Por lo tanto, como ya venía explicando antes, esta será la portadora. Mientras que el chico, digamos que esta también tiene un palito que significa enfermedad. Como no hay otra X que no la domine, entonces va a ser un hombre enfermo. La chica, la hija, debido a que tiene las dos X, va a ser portadora. Y el chico sí va a tener la enfermedad. Y supongamos que ella es una portadora también, pero este también es enfermo. Entonces, esta va a ser enferma también y este también. Pero, si hacemos el cuadro de Putney, hay chicas que podrían ser portadoras y otras que podrían no tener la enfermedad. Y los chicos sí, ya todos tienen la enfermedad. Acá están las enfermedades que son recesivas en los genes que serían la daltonismo, la hemofilia, la dismorfia muscular y esta que era fragilidad muscular. Casos de la mutación genética. Bueno, la mutación genética a veces sucede por un daño en el gen o por una adaptación, por ejemplo, en el humano. Si pongamos, por ejemplo, las vaquitas. Esta es una vaquita que era como de las primeras generaciones. Si esta dice su gen que dice que no, yo tengo muchas moscas a mi alrededor, no las quiero. Entonces el gen muta y va a tener sus manchas. Acá dice que las manchas evitan las moscas o las repelen.
aquellos individuos que poseen una mutación beneficiosa y aquellos que no la tienen, aquellos que poseen la mutación beneficiosa tienen más chance de sobrevivir y esparcir la mutación a los descendientes. Yo conozco otro ejemplo, aparte de las vacas, que son con los conejos del Ártico. De que algunos conejos de los primeros ancestros de los conejos del Ártico tenían pigmentos oscuros y debido a una mutación al azar causada, una mutación al azar generaba un gen que hacía de que estos tuvieran un pelaje blanco. Y debido a que los genes con pelaje blanco, conejos con pelaje, tenían más chance de sobrevivir que los conejos de pelaje negro, los conejos de pelaje blanco tenían tendencia a sobrevivir por su camuflaje natural al entorno, ya aquellos que no poseen ese camuflaje eran devorados por sus depredadores. Y quedan únicamente los conejos blancos para poder seguir esparciendo el gen a los descendientes. Bueno, este ejemplo como explica prácticamente lo que mi compañero y yo habíamos explicado. Si no, fue con otro ejemplo y sería con los troncos debido al color. Y la bolilla, estas dos se camuflan. O sea, la bolilla se camufla en el color del tronco. Y por lo cual sobrevive. No, yo quisiera explicar la pregunta que le habían preguntado al grupo de la genética, que es las proporciones, creo que era. Está acá. Aquí se explica muy bien el porqué de las proporciones. Mi compañera de hecho lo explicó en la pregunta que ella había dado, y aquí podemos ver con mayor claridad el porqué hay más proporción y por qué no. Como podemos ver, este es dominante por la letra mayúscula y esta por la letra minúscula. Entonces, el cuadro de Fourier se trata de que estos dos se cruzan. Hay un cruce, acá hay un cruce y acá hay un cruce. Entonces, estas dos se cruzan y sería homocigoto porque hay dos dominantes y sería amarillo. Aquí se cruza con este, con un recesivo, y sería igual amarillo porque la Y, que es amarilla, es dominante y domina sobre la recesiva verde. Esto es prácticamente lo mismo, esta y esta. Estas dos se cruzan y sería verde porque hay dos recesivas verdes. Entonces, ese fenotipo se expresa. Y ya. Gracias por escuchar. Yo quiero hacer un ejemplo con cuadro de Monet sobre las enfermedades con herencia ligadas al cromosoma X. Entonces, aquí había hecho un cuadro de Monet. Aquí tenemos el cromosoma X recesivo y el cromosoma Y. Cromosoma X dominante y cromosoma con alelo recesivo. Entonces tenemos una enfermedad con herencia dominante. O sea que este que está aquí va a aportar la enfermedad. Entonces, si cruzamos esto, tendríamos
aquí, bueno, aquí se expresa el gen dominante. Entonces, este descendiente tendrá la enfermedad. Aquí los dos son recesivos, no hay un gen, un alelo dominante, entonces no se va a expresar la enfermedad. Aquí igualmente como acá, y aquí tampoco se estaría expresando la enfermedad. Esto sería la representación de XY masculino y XX femenino. Entonces las proporciones quedarían como el 50% de las mujeres portará la enfermedad. Mujer enferma y el otro 50% del hombre va a portar la enfermedad. Listo. Vale, gracias. Ya terminaron. Todo el grupo. ¿Alguna pregunta del salón? ¿Alguna duda? Nada. María, tengo una pregunta. Ahí la mayúscula quiere decir que Aquí. Que la enfermedad, como yo dije, que sí, exactamente, porque es una enfermedad de herencia dominante. Entonces, donde se note que está el alelo en mayúscula, pues va a mostrar que esa descendencia tiene la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Evaluadores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna recomendación al grupo? En bibliografía, ahora sí, habían partes donde pasaba la relación de paso, atrás, vete atrás hasta que ahí, más adelante, ahí, como con las iniciales cuando está haciendo la presentación, pero ven que inicial de cada barco hay, la minúscula ahí, para que lo tengan en cuenta. Del resto con la diapositiva, bien. Recomendaciones. Más interacción con el público, no se queden solamente mirando la diapositiva de pronto, en general. No se queden tan estáticos, realmente se discuten porque es bastante bien. Y entre ustedes dos, ahí también se muy bien. Pero bien. Y en cuestión del tema, pues también lo único es que cuando vayan a explicar los ejemplos te dan un poquito más de seguridad, porque no se quedan dudando y se quedan como que confundidos. Creo que pasó con la tabla de allá. Entonces, básicamente eso. Bueno, también una aclaración con los cuadros de poner esta noción con el chiquito que está acá, es que normalmente se pone todo lo que pone esto allí. Y estoy viendo que con las X solo pusieron una en vez de las dos. El X con el X con el Y está bien, pero una notica ahí para que lo tengan en cuenta. Ya. Bueno, tema un poco complicado ahora, entonces sé que hicieron un esfuerzo. Particularmente una persona por ahí que nunca se atrevía a hablar y hoy habló y eso me alegra muchísimo. Se puede, ustedes son muy inteligentes, ustedes pueden hacerlo cuando dan lo mejor. Y sé que les falta mucho más para prepararse y a pesar de eso, pues rompieron ese miedo de hablar y mucho más
todo el grupo ya como a puertas del próximo semestre y delante de visitantes extranjeros y de jóvenes que están en semestres mucho más avanzados que ustedes. Entonces eso es algo muy bueno. Siempre tienen que atreverse a hablar, no se pueden quedar callados porque no les va a ir bien. Entonces estos son ejercicios académicos. Ustedes deben formarse con varias competencias. Entre esas competencias que son de resultados de aprendizaje se incluye la expresión en público, la expresión oral, hacer conocer sus ideas, lo que ya tiene su cabecita con respecto a un tema, si tenían algunas dudas con respecto a ese tema, y esto va para todos, para eso estaba yo. Nadie se acercó a mí para preguntarme nada sobre los temas. Entonces, por favor, quítense esos miedos, que para eso ustedes tienen guías. Si tienen esos miedos, pánicos escénicos, eso se tiene que ir quitando, y para eso estamos aquí en confianza. Ya más adelante vendrán otros profes que créanme que no son como yo. Pues sí o sí tenemos que aprender eso, porque nosotros vamos a estar en la ciencia y con la ciencia tenemos que hacer difusión, ¿cierto? No solamente escribiendo, sino también hablando. Listo. Aquí había 1000 preguntas, pero no quisieron hacérselas. Yo tampoco voy a hacerlas. Porque eso no lo vamos a profundizar tanto. Que tengan claros los términos me parece súper bien, y eso es lo que se tendrá en cuenta en el momento del examen final. Nada de hacer ejercicios de pronto como que ustedes hagan justificación de Bunner ni nada por el estilo, pero sí que es un gen, que es un cruce de híbrido, un monohíbrido, la diferencia entre uno y otro, los primeros reportes, la historia del mismo, etc. Listo, chicos, muchísimas gracias. Te felicito también, muy, muy particularmente, muy bien hecho. ¿Viste que sí se puede? Claro. Natalia. ¿Viste? Con esfuerzo se puede. Emanuel, no sé qué te pasó. Yo no sé, es mi tema cuando estábamos. Es que tu tema era todo el tema. Entonces eso me lo hizo el paro. Qué pena me da contigo, pero yo les di las explicaciones. No vuelvas a decir una cosa que no es cierta, te voy a agradecer. Yo a ustedes les di todos los puntos, pues estoy equivocada. ¿Quién acá no sabía que el ejercicio era como lo hicimos? Presta más atención. Lectura crítica. Por favor. Listo, chicos. Nos vemos el jueves. Ay, Dios mío.